Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las...
Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las...
Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las...
Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las...
Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las...
Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las... Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, revisa sus cuentas y se pregunta en qué momento el dinero dejó de alcanzar. Para muchos pensionados del IMS, ese momento llega cada mes cuando revisan su depósito y se dan cuenta de que a pesar de haber trabajado toda una vida, la pensión apenas cubre lo básico. No es falta de esfuerzo, no es mala administración personal, es una realidad que comparten miles de personas en México. El costo de la vida no se ha detenido. Los alimentos, el gas, la luz, las...